Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, un espacio donde analizamos a figuras polémicas, amadas y odiadas, sin miedo a desmenuzar a personajes que dividen opiniones. De Mefistófeles a Caín en el folclore y la teología, a Adolf Eichmann y Victoriano Huerta en la historia de México y el mundo, a los seres humanos nos gusta tener héroes y villanos. Y aunque pareciera que es la historia y los hechos los que clasifican quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en la época de la opinión en un clic, la inmediatez apresura nuestros juicios. ¿Quiénes son los malos de nuestros días? ¿Aquellos que son quemados o vanagloriados en las redes sociodigitales? ¿Son los verdaderos villanos o hay algo más que no estamos viendo? Antes de arrancar la conversación, les dejamos esta cápsula que hicieron nuestros compañeros de producción para ver y ponernos en contexto. La historia está llena de personajes que dividen opiniones. En la actualidad, algunos líderes son vistos como peligrosos por algunas personas y gobiernos, pero para otros representan una nueva oportunidad de cambio. Actualmente hay 5 figuras controversiales en el mundo por sus posturas. ¿Pero quiénes son? El primero de ellos es Javier Milei, candidato argentino que se ha convertido en el representante de una política antisistema, con ideas como privatizar empresas estatales, cerrar el Banco Central y permitir la compraventa de órganos. Sin embargo, y por más loco que parezca, Milei ha ganado apoyo entre los jóvenes. Su discurso desafía a la clase política tradicional, a la que llama la casta, logrando un sorprendente éxito en las primarias de 2023. El segundo villano en nuestra lista es Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato para las elecciones de 2024. Actualmente, Trump busca regresar al poder con su agenda de América Primero. Su plataforma incluye medidas como la reducción de impuestos, políticas de inmigración más estrictas y una fuerte defensa de los derechos a portar armas. Aunque polariza a la sociedad estadounidense, sus seguidores lo ven como el líder que puede restaurar la economía y devolver influencia global a su país. El tercero en la lista es Vladimir Putin, presidente de Rusia desde hace más de 2 décadas. Putin es criticado por su autoritarismo y la invasión de Ucrania en 2022, un conflicto que provocó sanciones internacionales y aislamiento principalmente por su discurso nacionalista y sus promesas de devolver al país la influencia que perdió tras la caída de la Unión Soviética. Putin ha centralizado el poder, controlando los medios y reprimiendo la distancia, argumentando que su liderazgo es necesario para defender a Rusia de amenazas externas. El cuarto lugar se lo ha ganado recientemente Benjamin Netanyahu, líder israelí con una carrera política de más de 30 años. Netanyahu es conocido por su enfoque duro en seguridad y su postura inflexible ante el conflicto palestino. Tras varios periodos como primer ministro, ha impulsado reformas judiciales que sus críticos denuncian como un intento de socavar la democracia. Aunque genera protestas masivas, Netanyahu sigue contando con el respaldo de sectores conservadores que ven en él un defensor de Israel frente a amenazas regionales. Y el quinto y último es Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte que gobierna con un mando de hierro desde 2011. Su régimen es uno de los más herméticos del mundo, controlando a la población mediante propaganda y represión. Kim ha desarrollado un programa nuclear que desafía a potencias internacionales, utilizando la confrontación como estrategia de supervivencia. Aunque su país enfrenta sanciones y una crisis económica, mantiene el control total del Estado y la lealtad del ejército. Para sus aliados más cercanos representa la continuidad del legado familiar y la resistencia frente a la injerencia extranjera. Estos líderes provocan división. Para algunos son los causantes de crisis y autoritarismo, mientras que para otros representan figuras de cambio o estabilidad. Aunque las posturas de estos personajes sean cuestionadas por muchos, su capacidad de movilizar seguidores muestra que incluso los más polémicos pueden encontrar apoyo en contextos de descontento e incertidumbre global. ¿Tú qué opinas? El Desfiladero. Pues ahora sí, para entrarle a este debate, les presento a nuestros invitadas e invitado del día de hoy, de lujo, a Estefanía Veloz, compañera periodista, a Valeria Ríos, también periodista, y Federico Bonazo, rockero y compañero que ahora también opina de muchas cosas. Compañeras, compañero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, ya escuchamos un poquito este contexto, ¿no?, de los personajes que en las redes sociales pues todo el tiempo
o digamos, hay una especie de consenso por decir que son los malos de este momento, ¿no? Pero sí me gustaría, pues, empezar preguntándoles, ¿no? Voy a empezar con Fede, que está de mi lado derecho, pero del lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué criterios nos ayudan a definir a un personaje como malvado, como maligno? ¿Cómo encontramos ese villano? Mira, a veces, lo decía muy bien la introducción, depende de la perspectiva histórica, ideológica, el sesgo de quien los analice. Para tantos cubanos Fidel Castro ha sido un héroe, para tantos cubanos Fidel Castro ha sido un tirano, pero luego creo que hay ejemplos que no se pueden salvar. O sea, hay personajes de la historia que la evidencia los condena para siempre. En el presente, de los que ponías acá, para mí destaca Netanyahu, al cual la narrativa de que Israel se está defendiendo le queda corta y no alcanza a llegar con la velocidad necesaria. Mucho antes llegan las imágenes terribles que estamos atestiguando como seres humanos, más allá de nuestras ideologías y de cualquier tipo de otra consideración política, de las niñitas y niñitos masacrados por Israel, que no se pueden defender. Esas niñas y niños no se pueden defender y no hay narrativa que la pueda justificar. Hay personajes que la historia, insisto, condena, más allá de que hay otros que sean un poquito más polémicos. Sin duda, en Argentina estamos viendo la instalación de un laboratorio social donde hay un tipo que ha llevado el sadismo a la política pública. O sea, Milei es un cuate que está jugando con el destino de los pobres, claramente aporofóbico, muy racista, un tipo cuyos complejos no hace falta ser ni Freud ni un especialista para darse cuenta que están a la luz del día y que los pone en juego para golpear a los comedores comunitarios, a los jubilados, a los asalariados, a la universidad pública, a la educación pública, a la salud pública de la Argentina, en un experimento anarcocapitalista que todos los que no aparecen en los resúmenes de los malvados, pero son los verdaderos lobos que se desayunan a la humanidad, están viendo que este cuate haga todos los desastres, después el costo político lo pagará él, pero mientras todos los recursos económicos que transfirieron de las clases medias y trabajadoras llegaron a nuestras arcas, tal cual siempre parece ser la dinámica de la historia, ¿no? Estos ricos que se quedan con la acción de los malvados, de los personajes de caricatura malvados que les hacen el juego, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en estas manifestaciones que hubo de los jubilados hace unas semanas, ¿no? En Argentina. Por ejemplo, el malo es Milei en este escenario. Milei que pues tiene estas ideas, estas motivaciones, esta ideología, o los malos son los policías que fueron a golpear a los jubilados, ¿no? ¿Cuál es malvado? ¿El que está obedeciendo o el que lo está ordenando o el que está creando la narrativa? ¿Cómo lo piensas, Estefanía? A ver, antes de coincidir con lo que está diciendo el compañero, yo pensaba, bueno, vamos a hablar de héroes y villanos y qué constituye a un héroe y un villano. Y pensaba mucho en cuando los griegos empezaron a hablar de héroes. Decían, bueno, un héroe tiene que pasar por ciertas adversidades, tiene que haber construido un camino que al final lleve a la gente a pensar que vive mejor, gracias a que tal personaje está ahí. Y creo que en el caso de Milei no hay que ir muy lejos para darse cuenta que lo que ha hecho ni le ha costado mucho trabajo, porque la verdad es que su camino en la política ha sido bastante tranquilo y libre para llegar a ser presidente en el marco en el que lo hizo. Tú como argentino lo debes saber muy bien, y que además no se ha reflejado en el bienestar de las personas. Por lo tanto, diría, donde hay un consenso en que hay alguien que es malo, pues alguien que decide tomar o hacer políticas que resultan en el menoscabo de los derechos de los argentinos, de su calidad de vida, y al final cuando quien no se siente contento con ser pobre se manifiesta y te avienta la policía para golpearte, eso evidentemente es un villano. O sea, creo que la pregunta es, la historia nos plantea a muchos personajes que podríamos decir, bueno, para la derecha son buenos, para la izquierda son malos. Pero hay un consenso histórico sobre quiénes son villanos, de verdad. Claro. Creo que ahí entraban muchas de las figuras que vimos ahí. Y hay ciertos temas en los que hay pocas matices que poner sobre la mesa. Y diría yo, lo que resulta en decisiones que haga que el pueblo viva peor, eso sin duda te hace una persona mala. No nada más en la narrativa, sino en los rankings internacionales, si tú quieres verlo así. Luego, quienes resulten en una revisión histórica después de haber dicho, creo que como se dice, el que la historia los juzgue, que sabemos que va a terminar mal. Voy a poner el caso de Netanyahu. Por mucho que empezó la narrativa de que los malos eran
los terroristas y que los malos eran los palestinos y, digamos, muchas cosas que se hicieron en la propaganda de Israel, hoy ya es muy difícil decir públicamente que bombardear un país constantemente y tener 40,000 muertos en un año es ser una buena persona. Eso ya no se puede. Yo creo que ya hay un consenso en que Netanyahu es una persona que está tomando malas decisiones. Finalmente, yo creo que ser un villano en el consenso en el que las personas podríamos llegar, estando de acuerdo o no, teniendo ideologías diferentes, hay unas cosas que son no negociables, que te hacen ser villano, y que así se hizo la idea de qué es un villano y qué es un héroe. Creo que esas cosas las van cumpliendo al pie de la letra. Luego habrá otras que sean más subjetivas, ¿no? Lo que tú decías de Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro, al principio, por mucho que se pudo haber dicho lo que sea de la Revolución Cubana, fue un héroe porque entró a Cuba siendo un héroe cuando ganó la revolución. Esa es una historia de heroísmo. Lo que venga después, bueno, ya es parte de la perspectiva de donde la quieras ver. Y cerraría diciendo, al final creo que, un poco para jugarle a la abogada del diablo, es, si nosotros nos ponemos de acuerdo en qué nos parece bueno y qué nos parece malo, tendríamos que ser muy honestos también en quién entra dentro de esa categoría de lo que es lo malo. ¿Cómo se establece esa categoría? Y cómo se establece esa categoría también. Traigo más cosas, pero después. Ahorita, no, apenas estamos empezando. Hablaba Estefanía de una especie de consenso, pero yo me pregunto si en realidad hay ese consenso, porque uno ve luego las visitas que hace Netanyahu a Estados Unidos o a diferentes países en Europa y pues como que es muy bien recibido. Incluso en la historia uno se puede poner a revisar, ¿no? Hay quienes, no sé, defienden muchísimo a Porfirio Díaz y les parece que Benito Juárez hizo cosas horribles, ¿no? Eso es algo que siempre está medio en grises. Sí, justo siento que esa narrativa de personificar o hacer un villano borra muchas otras líneas sobre quiénes los apoyan o qué movimiento hay detrás de eso. Porque, o no sé, como que caricaturizar de pronto a los villanos, ¿no? O sea, los presidentes, de pronto no nos deja ver estos matices que de pronto estaría bien, ¿no? O sea, pensemos un poco en esta de, bueno, si no hubiera sido a lo mejor Jair Bolsonaro, hubiera sido otro militar, ¿no? Porque hay un movimiento como respaldando estas figuras que depende de su carisma y de una serie de factores mediáticos que los impulsan, que hacen que este movimiento llegue antes o después. Pero bueno, como que de pronto a mí, yo no estoy tan de acuerdo con esta caracterización de Milei, de está loco, clonó a sus perros, ¿no? Como que toda esta mítica que hay detrás de él, que a veces lo impulsa, ¿no? Y lo vemos mucho con Trump. En el caso, bueno, a mí me pareció brillante en el debate presidencial cuando Kamala lo desmitifica e invita a la gente así de cuando vaya Trump a su localidad, por favor vayan al rally, por favor vean cómo la gente se empieza a ir después de unas horas y es un señor loquito hablando solo después de unas horas, ¿no? De pronto estos fenómenos mediáticos que llegamos a hacer nosotros desde los medios, pues sí, justo eso quiero llegar, ¿no? Borran los apoyos que tienen detrás y el que haya una figura, como bien decía Federico, pues no nos permite ver, ¿no? Qué hay detrás de toda esta figura y cómo, pues sí, cómo realmente, quién está realmente ganando de hacer un villano. ¿Quieres decir algo o te esperas? No. Sí. Yo estaba pensando, por ejemplo, ¿no? que decía Hannah Arendt, ¿no? Que uno tenía que tener mucho cuidado a la hora de intentar explicar ciertas razones o intentar desmenuzar por qué alguien cometió cierto acto, porque eso en cierta forma empieza a justificarlo, ¿no? Y pensaba que a mí siempre me parece muy curioso. Roald Dahl, cuando hacía cuentos para niños, explicaba las razones por las cuales el malo, siendo cuentos para niños en donde las cosas sí pueden ser blanco y negro, porque son cuentos, y muchas veces traen moralejas, sí explicaba las razones para los malos, pero en sus cuentos de adultos, los malos siempre son malos, ¿no? No deja explicación, no puede justificarlos, y eso me parece muy curioso, ¿no? A la hora de cómo deberíamos nosotros intentar juzgar y revisar estos personajes. A ver, dando un paso atrás, saliendo de la coyuntura política, donde los malos, que yo creo que el término malo les queda corto, donde estos asesinos en masa están trabajando,
vamos un paso atrás e intentemos meternos tantito en la biología, en la psicología. O sea, malos y buenos somos todos de alguna manera. Nos compone el mal y el bien. Yo me acuerdo cómo Hollywood rompió su maniqueísmo con una película, ahora se me olvida, el Cristal Encantado, no sé si se acuerdan, una película donde los malos tenían a los buenos adentro encerrados por una costumbre que debían ir modificando. Era maravilloso, una película de fantasía. Es decir, yo dije, wow, esto va al público infantil y el mensaje está muy bien. Es decir, todos tenemos que ver la parte mala que nos compone. Todos tenemos un costado egoísta, individualista, que piensa en el interés de grupo, que piensa primero en el interés de los que están cercanos y queremos. Y luego eso se convierte en sistemas sociales, donde oligarquías, minorías ricas, instalan el privilegio como la manera natural de relacionarse socialmente. Y entonces, cuando se resiste esa forma en que está diseñada el mundo y nuestras sociedades, surgen estos héroes. Y los malos los llamamos malos, dependiendo otra vez de cómo los lea la historia. Yo creo que es muy importante entendernos primero como individuos, luego como familias, luego como colectivos, comunidades y como sociedades enteras y como mundo global. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el bien? ¿Cómo podemos categorizarlos? Yo creo, por ejemplo, que si llamamos a la izquierda de alguna manera, deberíamos llamarla la resistencia moral que tiene el mundo. Es decir, la izquierda a mí me gusta concebirla como el espacio donde, por más que seamos seres humanos con defectos, hemos decidido apostar por una sociedad solidaria, donde no haya ciudadanos de primera y de segunda, donde podamos apostar más al amor que al odio, a la cooperación que a la competencia. No soy partidario de anular la competencia en todos los aspectos de la vida humana, nos perderíamos de Messi y otras maravillas que nos ha brindado la competencia, pero reducirla a lo lúdico, reducirla a espacios donde competir no significa que unos parten en la línea muchísimo más avanzadamente que otros, que empiezan con muchísimo más desventaja, ahí desafiando la teoría de la meritocracia. Entonces, el tema que nos convoca hoy, querido Ezra, está bien padre, porque creo que es muy importante también revisarnos a nosotros mismos, revisar dónde está el mal y empezar, quizás de manera bastante humilde y modesta, a combatir ese mal que también nos compone individualmente, ¿no? Porque somos muy buenos juzgando en las redes sociales con el dedito de la moral, claro, subiéndonos a un escalón que además refuerza nuestra identidad y nuestra vanidad. Pero muy poca gente tiene la costumbre y la grandeza de revisarse a sí mismo y ver ese mal también que nos compone como individuos. Mira, me interesa mucho esto que estás diciendo y volviendo otra vez a los ejemplos de películas, recuerdo esta, no me acuerdo de su nombre original porque estaba en alemán además y para mí eso es impronunciable, soy incapaz, pero esta película de Ha Vuelto, en donde hay un Hitler que aparece en nuestros tiempos, ¿no? Algo pasa allí en la Matrix y empieza a ser muy exitoso porque la gente cree que es un chiste. Entonces lo invitan a todos los programas de televisión y de pronto deja de ser un chiste y se convierte en alguien que la gente empieza a seguir, ¿no? Y un mensaje que tiene esta película, pues no es tanto que haya un personaje malo, sino que hay gente que le gusta encubrar a esos personajes malos. ¿Existen los villanos o es que las personas, los demás, les damos razones o creamos que existan esos malos? A ver, qué bueno que abrieron la puerta de las películas porque yo precisamente iba a decir que en el momento en el que estamos ahora, con unas nuevas generaciones que están mucho más atravesadas por otras narrativas y que consumen otras cosas, ya está muy diluida la idea con la que crecimos del bien y el mal, de lo que está bien. ¿No? Esto es bueno, esto es malo, este es el bueno, este es el malo. Voy a poner dos ejemplos. Uno, lo que está pasando ahora con la reconfiguración geopolítica del mundo, donde parecía que antes China era malo y ahora hay gente que dice, no, voltemos a ver a China porque parece que China tiene algo que decir en términos como económicos y de desarrollo regional, si tú quieres. Eso está cambiando, eso antes era imposible. Y es porque ya no hay tantas barreras de saber qué consumen en China, qué música escuchan, qué películas ven y tal, ¿no? Y como eso la gente tiene más acceso a eso, deja de verlos como personas que no conoces y que culturalmente no tienes nada que ver, y entonces son los malos, ¿no? Eso se está acabando y creo que ahora más o menos estamos caminando hacia que hay un imperio que durante mucho tiempo nos vendió una idea de que había malos, que a lo mejor no eran tan malos. Dicho esto, hoy estamos hablando de los antihéroes. Okay. Estamos viviendo la época donde hay una reivindicación de los antihéroes y voy a poner el ejemplo del Joker.
No es una película alemana y por supuesto tampoco una película, no sé... El cristal encantado. Sí, pero es una película que refleja muy bien que quizá la gente ya no quiere ver malos muy malos. La gente quiere ver por qué es malo y a lo mejor la persona que está dispuesta a combatirlo no me cae tan bien, que es Batman. O sea, fuera de que, sin spoilers, la nueva del Joker, la primera del Joker, un caso que me parecía muy interesante era, a nadie, todo el mundo salió de la sala de cine diciendo, qué terrible tipo es Batman, que tiene todo el dinero del mundo para salir a matar gente, y pobrecito el Joker que vivió y la sufrió mucho y de pronto va y le dice a la sociedad, ustedes me hicieron como soy y ahora prefiero ser el Joker porque es mucho más digno que ser Batman, que qué hueva quien quiere ser un millonario, que hace de su vida eso, ¿no? Qué hueva ser el bueno. ¿Qué hueva ser el bueno? Claro, en este momento, y ahí entran y se nos van colando los Milley, se nos van colando los Trump, o sea, ¿qué tan...? Sí, yo no diría que, por ejemplo, ahí no pondría yo a Netanyahu, porque Netanyahu me parece que es un hombre como del sistema del establishment. Pero estas dos figuras que son Trump y que son Milley, vienen a decirnos que son todo eso que no te gusta, todo eso que te hace pasarla mal, todo eso que te hace vivir en la pobreza, que te tiene trabajando 12 horas, que no te da vacaciones, todo eso que representa el establishment, o sea, el sistema en el que vivimos, y ellos te dicen, no, yo vengo a decirte otra cosa. Pero eso también tiene la culpa los medios de comunicación y la manera en la que se hace la política. Porque la política siempre nos dijo que no podías decir groserías, que tenías que vestirte de traje, que tenías que estar casado, que tenías que estar haciendo todas estas cosas, y llegan ellos y se plantean como antihéroes de yo no voy a jugar con esas reglas. Quien quiera venir conmigo, adelante. Entonces le hemos dejado a los villanos el lugar de la rebeldía y nosotros nos hemos puesto la camisa de las instituciones, de lo que está bien, de lo que no se puede decir, pero eso no se puede hacer. Por eso creo que ahora yo sí diría que hay cosas que te hacen un villano, insisto, como privatizar empresas públicas, para mí. Privatizar empresas públicas, ser aporafóbico, ser racista, ser genocida, plantearse un mundo donde las mujeres tengan menos derechos. Eso para mí son villanos y eso no es negociable. Sin embargo, dentro de eso creo que hay matices que también al mismo tiempo a la gente le pueden parecer interesantes, como un Javier Milei que sale a cantar y que dice a mí me gusta el rock y se ha ido apropiando de cosas, creo que tú lo sabes bien, que históricamente eran de la izquierda. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso a mí me parece que incluso lo planteo como duda, no vengo a explicar nada, pero eso es interesante, cómo los villanos se han convertido en los antihéroes, que además son más interesantes para las nuevas generaciones. Ha habido, sin duda alguna, una campaña por volver a revisar a los villanos, ¿no? El ejemplo que dabas del Joker me parece extraordinario, ¿no? Porque pues viene también, es culpa de una sociedad horrorosa, ¿no? Y un problema de salud pública y salud mental, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé, tal vez este personaje de Milei hace eso, pero por otro lado, si uno se pone a revisar algunos medios de comunicación, o la gran mayoría ya a varios meses de distancia, todavía no cumple un año la presidencia de Milei, en los medios de comunicación lo que uno ve alrededor de Milei es muy parecido a lo que se decía tal vez en su época de López Obrador, de ser... hay una publicidad anti-Milei que dices, ay, ¿a poco sí es tan verdaderamente malo? La voy a dejar acá, sí, esta chamba de los medios. Pues, o sea, sí, justo, y Milei tiene un gran conflicto contra la prensa argentina, ¿no? Y también tiene muy mala publicidad en la prensa internacional. Y a veces pareciera que justo todos estos actos, como bien decía Estefanía, ¿no? Como las instituciones, el deber ser... Me voy a ir al ejemplo de Trump otra vez, ¿no? La persecución por los hechos del 6 de enero del 21, ¿no? O sea, como toda la fuerza de las instituciones contra este personaje solo suelen enaltecerlos y solo suele poner, ¿no? O sea, ponerlos en un altar de todo lo que, o sea, somos, ¿no? La rebeldía, somos esta parte que va a cambiar todo lo que no está funcionando. Y yo creo que, contestando un poquito a lo que decía Federico, tiene que ver un poco con lo que decías. A veces creo que moralizar la izquierda o la oposición a estos personajes que a veces no son de izquierda, ¿no? El Partido Demócrata pues, no es
a la izquierda, no podríamos Claro. decir que es izquierda, suelen, ¿no?, decir como, bueno, nosotros somos el lado bueno, y eso a veces no les permite ver sus propios errores en sus estrategias, que hacen que capten al público indeciso, ¿no? El ejemplo de Argentina, de nuevo, ¿no? La oposición de Milei era el ministro de Economía cuando estaban en su peor momento de economía. ¿Por qué alguien que le está pasando mal, que tiene un voto indeciso, votaría por, ¿no?, como el responsable de Claro. que estaba un poco la situación, ¿no?, o quien tenía que responder por estos hechos? Entonces, de pronto esos errores estratégicos, por decir, es que tienen que votar por nosotros porque nosotros no somos ellos y no somos la motosierra y no somos los recortes y no somos, pero ¿qué me estás ofreciendo, no? O sea, de pronto como que moralizar la izquierda no hace que haya propuestas, es vota por nosotros porque somos los buenos. Y bueno, ¿no?, y quiero ser abogado del diablo en esa parte nada más. Me gusta porque la lanzaste bien padre y vamos, voy a tomar una distancia de Milei, a quien ya mencionamos un montón, Ay, sí. porque creo que en el momento en el que Kamala Harris se convierte ya en la nueva candidata, llegamos a un universo en donde, claro, el malísimo malo es Donald Trump, y la buena es Kamala Harris. En esta lógica también de tener que pintar a uno de blanco y al otro de negro, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? No, y creo que ha saltado en la mesa una cosa que es bastante obvia, pero que nunca está de más recalcar. Es decir, hay una construcción maniquea del mundo que nos rodea, que le sirve a políticos, a industrias del entretenimiento, a escritores y autores. Es decir, distinguiría además entre el mal y el bien visto desde la ficción y el mal y el bien visto a la luz de la evidencia histórica, ¿no? Pero claro, ese maniqueísmo es muy narrativo y viene de una cosa muy antigua que es el ellos y el nosotros. Claro. El enemigo es el malo, nosotros somos los buenos. Yo cuando dije, y te agradezco que hayas disputado esa propuesta de que, y qué bueno que lo hiciste, de señalar que siempre el bando que quiere ganar algo se vende como los buenos, ¿no? Yo cuando dije que consideraba que la izquierda podía ser definida como la resistencia moral del mundo, quise justamente trazar una línea real, es decir, y tiene que ver con la primera intervención de Estefanía. Es decir, hay una serie de políticas públicas, de proyectos sociales, de acción militante, activista, que tiende a que el mundo sea mejor. Si eso no lo queremos llamar bien y mal para no caer en este maniqueísmo discursivo, estoy de acuerdo, pero juzguemos los resultados. Un gobierno como, perdón que regrese tantito a la Argentina, como el de Fernández, que acabó con más pobres, es un gobierno malo y no se puede llamar de izquierda. O sea, deberíamos medir a nuestros gobiernos de izquierda elementalmente por si sacan más gente de la pobreza o ingresan más pobres después de sus gestiones. Es decir, hay resultados también que hablan de una postura moral o relacionada a una concepción de justicia social, de lo que, para hablar del mal y el bien en el ámbito de la política. Después pasa una cosa muy divertida que también se ha mencionado en esta mesa, que es ¿por qué nos atraen más los malos a veces que los buenos en la ficción? Claro. Porque también fue tan edulcorada ese maniqueísmo, fue tan cursi por Hollywood y una serie de narrativas que compraron esa manera de contar historias, que ya nos aburrían los buenos. O sea, Luke Skywalker, yo lo quería mucho a los 15 años, pero ya cuando veo Star Wars ahora, las tres únicas, porque las precuelas otras y lo otro es una de las traiciones más grandes que ha hecho el arte a sí mismo. Lo hicieron los malos. Lo hicieron los malos. Claro, el villano que te fascinaba era Darth Vader. Entonces, se vale coquetear con el mal a la hora de ciertas indulgencias como lector, como gente que ama el cine y ve películas, pero yo creo que esa indulgencia se tiene que agotar sin caer en una moralina infame y tonta y cuadrada a la hora de juzgar a nuestros políticos, a la hora de juzgar a los actores históricos que realmente han instalado el horror, por ejemplo. Insisto, con Gaza como ejemplo presente y dramático de un horror que no deja de sorprendernos. Esto, ¿cómo lo llamamos? Es muy difícil no llamar a eso el mal. Es muy difícil no llamar... Ya villano, la palabra me parece simpática. Hay algo muy perverso, el supremacismo, por ejemplo. La idea de que una raza o un grupo de personas es superior a otra es profundamente perversa. El racismo, ¿no?, que vemos en la represión a la gente de raza negra en los Estados Unidos, por ejemplo, que son
de inmediato señalados por la policía y los elementos represivos como el primer chivo expiatorio de una violencia muy contenida de las fuerzas de seguridad de ese país. ¿Cómo le llamas a eso? Yo creo que ese es el mal, ¿no? Yo sé que Estefanía se muere por decirnos algo, pero ¿Me antes, conoces? antes de pasar a eso, vamos a ver qué es lo que nos dijo la gente a la pregunta cuál de los líderes que existen en el mundo les parece el más peligroso. Vamos a ver qué nos dijeron en la calle. La historia universal está llena de villanos y de superhéroes, pero hoy en día hay tantos que ya ni sabemos cuál es el mero bueno. Vamos a preguntarle a la gente cuál cree que es el villano político más famoso en este momento. Yo creo que Trump, ¿Por qué? pues porque lo que ha hecho, no quería tomar el Capitolio y pues trata mal a los migrantes, en fin. Sí, es lo que veo yo de él. Mira, yo que soy muy fanática de mi cultura, de mi país, yo creo que Donald Trump. O sea, no se vale cómo le ha tirado a los mexicanos, no se vale que tenga algo ahí, un no sé qué sé yo, contra los mexicanos. Entonces yo creo que Donald Trump. Pues yo pienso que Donald Trump, ¿Por qué? por todo lo que habla de los mexicanos y por todas las cosas que quiere hacer. Yo creo que sería Donald Trump. ¿Por qué? Se me hace una babosada ese hecho que dijo de que los mexicanos tenían que todavía terminar de pagar el muro. Y cuando querían implementar la ley de que ahora los estadounidenses tuvieran que tener una visa para entrar, que también se indignara y que también se indignaran con el hecho de no invitar al rey de España y demás. Digo, se me hacen unas cosas pero un poquito asquerosas. Mi Ezra, pues esto fue lo que nos dijo la gente, pero mejor ya vámonos al estudio para ver qué opinan los expertos. Muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos contestan en la calle. Creo que hubo un consenso, ¿no? Por Donald Trump, que digo, ahorita ni es presidente, ¿no? Pero ahí tiene a esa gente que llama, que le gusta, y en esa onda de tal vez resultados, ¿no? En esa onda de cómo le gusta a ciertas personas un personaje, te preguntaría, Estefanía, ¿cómo lo piensas tú a este personaje que es el presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, que pues tiene sus fans en su país y tiene sus fans fuera de su país, pero con muchos asegúnes? Bueno, a ver, primero, retomando lo que estábamos hablando hace un rato, pues como creo que Ernesto Laclau nos explicaba muy bien que había que construir siempre un ser antagónico. Entonces, desde luego, siempre hay un bueno y un malo, y por eso estamos hablando de eso hoy. Y creo que el caso de Bukele es un ejemplo de si alguien busca, digamos, el bien, el mayor bien para su población, pero en medio hace cosas horribles, creo que no es tan bueno. Qué o sea, dilema, ¿no? ese es el tema. O sea, hoy podrías preguntarle a la gente de El Salvador, ¿se siente más segura? Y si lo que más te importa es la seguridad, pues desde luego dirías sí. Y después de ahí te puedes ir a ver un montón de historias. Podrías preguntarle a una persona que dice que su hijo está en prisión cuando no se lo merecía porque lo levantaron de la calle porque tenía tatuajes. Entonces creo que el caso de Salvador es un ejemplo de alguien que dice estar haciendo lo correcto frente a los ojos de las personas, pero que en medio está cometiendo muchos errores sin que le importe aparentemente, porque así lo ha dicho. Creo que me estaría apresurando mucho a hablar de Bukele porque todavía no vemos en qué va a terminar. Pusimos un ejemplo de Trump, que ya es alguien que ha gobernado. Creo que Milei ha sido mucho más contundente en las decisiones que ha tomado. Y de Bukele también hay una lejanía, porque parte de lo que veíamos en el sondeo es, ese es villano para mí, porque a mí me afecta, porque a mí me hizo, porque culturalmente ha dicho cosas de nosotros. Y de El Salvador es lejano porque qué tanto te interpela o qué tanto te hace sentir mal o qué tanto te afecta las decisiones que toma él. Por eso creo que también villano para quién, ¿no? O sea, pondría el ejemplo de si para un país Estados Unidos es quien los liberó de un tirano, pues será Estados Unidos el héroe, pero si para otro país es Rusia, pues será Rusia. O sea, creo que también tendríamos que poner en contexto villano para quién, qué significa. Pero luego también podría poner el caso de Japón, porque Japón es muy curioso que es un país que Estados Unidos bombardeó
y que sigue siendo el héroe de Japón por alguna razón. Entonces creo que también eso tiene que ver con la narrativa, con la construcción y tal. Y quería regresar al tema de lo que decían, que si López Obrador tiene una historia similar a la Milei, y yo diría que absolutamente no, porque Milei es un personaje que se construyó en los medios de comunicación. Nunca tuvo un problema para ir a un espacio. Métanse a YouTube, tiene como 5 pláticas TED, trabajó en todas las fundaciones, daba clases, bailaba. Nadie nunca le cerró la puerta y dijo no. Y nadie nunca lo planteó como un peligro hasta que estuvo en la boleta. Y a López Obrador se le planteó como un peligro desde que empezó a ser líder político. Y ahí está la idea que nos dicen los griegos de lo que es héroe y es villano. Un héroe tiene problemas para llegar a triunfar. Le ponen el pie, tiene que combatir con personas que tienen mucho más poder económico, político, social, y logra llegar y vencer. Y cuando se va como vencedor. El caso de Milei es diferente. Llegó muy rápido y no sabemos cómo se va a ir, pero hasta ahorita las cosas no pintan bastante bien. Pondría eso y también lo compraría con Donald Trump. También se construyó en los medios, nunca tuvo ningún problema. Millonario de siempre. Ahí yo creo que habría que poner atención, porque coincido con lo que decían hace un rato por allá, que es de quién decidimos hablar en cierto momento. O sea, qué historia le decidimos poner a ciertos personajes y por qué les damos tanto espacio en los medios para hablar de estos personajes. Uno, porque son interesantes, pero creo que ahí está el problema o el error, pensar que esos espacios, como la película que tú planteabas, donde lo voy a invitar porque es muy interesante, terminas construyendo figuras que se van directo a gobernar, ¿no? Pensando te va a tocar otra vez la difícil, ¿vale? O no sé si es difícil sí, y ya tú la puedes soltar más fácil, ¿no? En nuestra generación y cuando éramos niños, aunque ya cada quien haya vivido una historia personal, pues se nos decía en la televisión y en los medios que López Obrador era un peligro para México, ¿no? Y después, no sé, tal vez el peligro para México terminó siendo Felipe Calderón o terminó siendo García Luna, que ya lo tenemos más fácil. ¿Cuál crees que es el villano de nuestra época reciente como mexicanos, de nuestra generación? Como mexicanos, bueno, sí, igual. Depende de quién le preguntes. Ajá. Y, o sea, como ahondando a lo que decía Estefanía, también hay que ver que estábamos en un ecosistema mediático distinto en 2006. O sea, no había redes sociales, la televisión era la reina. O sea, hay como asegúnes, no había tantos medios, no había esta competencia, ¿no?, tan brutal por obtener vistas. O sea, había como un ecosistema mediático dominado por 2 televisoras y ya para de contar, ¿no? Y ahora hay como una competencia brutal por ver quién tiene más vistas, quién construye el personaje más. O sea, eso puede influir a que también Milei tenga una presencia mediática, ¿no? Porque hay se genera mucho más contenido que hace 10 años, hace 15 años. Y respondiendo a tu pregunta, Ezra, pues sin duda, creo que lo que encontramos en común en todos estos personajes de Bukele, de Netanyahu, creo que tiene que ver con, ¿no?, como que todos coincidimos que son villanos porque hay una deshumanización. Y pues evidentemente aquí también ocurrió una deshumanización durante la guerra contra el narco, contra miles de personas que pues no la debían ni la temían y su único delito era ser pobres y que ahora están desaparecidos, que están muertos y pues evidentemente pues ahí hay una villanía, ¿no? Se nos acabó ya el tiempo, pero les voy a dejar un minutito a cada quien para que tengan una conclusión y a ver si pueden tener... No su villano favorito, porque eso suena horrible, ¿no? Aunque tiene un gran pegue por la película, pero sí, ¿cuál les parece, si quieren contestarlo, cuál es el villano más malo que exista? Si pueden y si quieren. Un minuto cada uno. Fede, empezamos y terminamos por acá. Gracias. Oye, bien divertida esta charla, porque finalmente es la charla de la moral. ¿Qué es el bien y quién es el mal? ¿Quién representa el bien y quién representa el mal? En la ficción, los villanos representan de manera muy caricaturesca muchas veces al mal y los héroes al bien. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, como hemos visto en esta charla, es mucho más difícil distinguir quién representa las reglas de la cooperación, de la solidaridad, de la empatía, que sería, digamos, en la esfera de la moral, y quiénes representan las reglas del sadismo, el supremacismo, el racismo, la violencia y los discursos de odio, que entran en la esfera de lo inmoral, de aquello que atenta a la convivencia y al orden de las relaciones humanas, ¿no?
Creo que es un tema fascinante que da para... Hazte otro programa, invítanos de nuevo, por favor. Yo me quedo con más preguntas que respuestas porque siempre la evidencia está muy cargada de cosas muy difíciles que analizar. En la ficción, mi villano favorito, Villefort, el que manda a Edmundo Dantes al castillo de If y hace que ese hombre bueno, ese marinero bueno que era Edmundo Dantes, se converta a la postre en el conde de Montecristo, mi héroe favorito. Estefanía. Bueno, también me voy con muchas dudas, pero para mí una persona que hace una villanada, que me encantó la palabra, es alguien que toma decisiones para beneficiarse a sí mismo o a unos pocos sobre las mayorías. Quien toma decisiones en contra de las mayorías, para mí, es una persona que es villana y se puede leer de muchas maneras. Y yo tengo un villano, tengo muchos, Netanyahu es evidentemente el que está ahorita, pero un villano histórico para mí sería Díaz Ordaz, porque Díaz Ordaz tiene una cosa curiosa que es, hizo el mayor reparto agrario, por ejemplo, y al mismo tiempo pues es un genocida, ¿no? Y creo que nos dejó un muy mal episodio en la historia, que es el 68. Para mí es un villano porque es tan malo que se escapó de que se le reconociera como tal. O sea, es tan malo que le puso a las calles un nombre. O sea, es tan malo que al final logró hacer que el bueno y su estrategia fuera él y que los estudiantes fueran malos durante 30 años. Eso para mí es un villano. Insisto, tengo muchos porque desafortunadamente consumo más villanos que héroes o heroínas. Pero sí, creo que para mí sería Díaz Ordaz. Y al final diría que, sin duda, la conversación de la moral habría que tenerla todo el tiempo. Y desde la izquierda siempre se piensa que desde acá se hace todo lo bueno, pero también creo que consumir personas malas para todo el tiempo estarnos cuestionando qué tan malo es esto, vale la pena para el análisis. Vale. De la ficción, vean el Joker 2. Me gusta el tratamiento que le dan a Harley Quinn. Está muy interesante porque no es como que ni víctima ni victimaria, le dan otra dimensión, está bueno. De la historia, Álvaro Obregón. Ok. Muy, no sabes, ¿no? Héroe villano, no sabes. Y de la actualidad, pues siento que es un poco banal decirlo, pero me resulta interesante cómo Milei y sus seguidores ponen un poco en crisis el mito de la meritocracia. Eso me parece como muy interesante porque sí, como que otras cosas igual en México las podemos como distinguir más de, ok, eso es racismo, eso es xenofobia, pero de pronto la meritocracia sí la traemos bien adentro y nos cuesta como discernir cuándo es un mito y cuándo sí pasan esas cosas. Uf, compañeras, compañero, muchísimas gracias. Qué programa tan interesante, tan divertido. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes por acompañarnos. Cuéntenos por allí en redes sociales cuál es el villano más malo que conocen y también, si quieren, cuál es su héroe. Nos vemos la próxima semana aquí en El Desfiladero.